Vamos a continuar la lectura hasta el versículo 19. Así es que pueden permanecer sentados para que mantenga su espíritu y su corazón en pie. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego volvió con todos los acompañantes donde estaba el hombre de Dios. Se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. En esto perdone Jehová a tu siervo, cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que el Señor perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le respondió: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Bendecida es la palabra del Señor. Los pasajes y las historias bíblicas son polisémicos, no se agotan en su significado. Este pasaje, esta narrativa, se podrían predicar 20 sermones distintos. En esta mañana, pues vamos a tomar una línea de pensamiento y vamos a hacer los puentes necesarios con nuestra experiencia de hace un año atrás. No hay duda que la experiencia del huracán María ha sido abrumadora para nosotros como pueblo, tanto para los que vivimos aquí como para la diáspora. Todos y todas hemos sido afectados de una forma u otra. Quien diga que no ha sido afectado o afectada, pues hablamos después del culto. Lo cierto es que el cambio climático que genera huracanes intensos ya no es un dato científico, sino que es y ha sido una realidad. Esta experiencia nos hace reflexionar sobre los procesos que hemos tenido como pueblo desde la resiliencia. Y cuando hablamos de esa resiliencia, tenemos que afirmar que ha sido un factor clave para la recuperación que estamos alcanzando, a pesar de los obstáculos en el camino, a pesar de todos los pesares. Esa sanidad de esa herida, en este caso, esa posibilidad del trauma después del huracán que ha tocado nuestro corazón, Dios no lo ha dejado ahí.
sino que el Señor nos ha ido haciendo fuertes en Él para la gloria suya y para la reconstrucción de todos y todas. Si fuéramos a definir resiliencia, podemos hacerlo de dos formas sencillas sin complicar mucho la cosa. Es el proceso de adaptarse bien o efectivamente después de una situación traumática y superar la adversidad. Si fuéramos a decirlo en arroz y habichuelas, como me dijo una hermana de esta iglesia, es como si te dieran un fuerte golpe y tú pudieras rebotar y quedar en pie. Segunda de Reyes nos presenta un proceso dinámico de sanidad física, emocional y espiritual de un hombre llamado Naamán. Ustedes leyeron ahí, ¿cierto? Un hombre que era un dignatario, un alto oficial del ejército sirio que estaba muy cerca del rey de Siria, una persona que tenía cierta posición. Sin embargo, las enfermedades no miran estatus social, no contemplan si tú tienes o no tienes dinero, si tú perteneces a tal o cual grupo en la sociedad. Las enfermedades llegan y tocan a la puerta de la gente. Y en medio de las pruebas que enfrentamos en la vida, si estamos anclados en las palabras que se vierten de las Sagradas Escrituras, hermanos y hermanas, y si estamos anclados en los escenarios que Dios quiere que estemos, nos fortalecemos. Y es entonces cuando la resiliencia se hace dinámica. La historia de Naamán, como les dije, podemos mirarla desde muchos puntos de vista, pero en esta mañana vamos a ver tres pilares que la misma historia en su dinamismo nos ofrece. Las personas son el primer pilar. En este caso, la sierva de la esposa de Naamán, el rey de Siria, el profeta Eliseo y los criados de Naamán. El segundo pilar es un lugar, el río Jordán. Y el tercer pilar es el momento espiritual, el encuentro con el Dios que sana y que restaura, que se origina en la obediencia a la directriz de Dios. Y en virtud de esa obediencia a la directriz de Dios hay transformación completa. Y hay sanidad integral en todas las áreas de Naamán. Vamos a ver el primer pilar en esta mañana, las personas. La sierva de la esposa de Naamán dio palabras de esperanza y de fe para la situación de la familia a la cual ella servía. ¿Se fijaron ustedes lo que dice la narrativa? Ella era del pueblo de Israel. En las guerras entre Israel y Siria había sido llevada cautiva a Siria. Pero la chica había tenido experiencia de Dios y experiencia con el profeta, con el hombre de Dios. Y cuando una persona, en este caso una joven, ha tenido experiencia de Dios, ha comenzado una travesía de la mano con el que todo lo puede, esa experiencia se cristaliza y se instala en el corazón. Y escuche bien, nadie la puede quitar y nadie la puede borrar. Y como ella tenía esa experiencia, de lo que tengo te doy. Como le dijeron allá, ¿se acuerdan? Pedro y Juan, de lo que tengo te doy. Y ella de lo que tenía le ofreció a esta familia, en especial a Naamán. El opuesto de la chica, el reverso de la chica es ¿quién? El rey de Siria. Interesante, ¿no?
pero este rey tuvo también un rol, un papel importante. ¿Por qué? Porque gestionó diplomáticamente para abrirle paso a Naamán, para que pudiera llegar al rey de Israel y obviamente al profeta Eliseo. El rey de Israel, cuando recibe la carta del rey de Siria, pues sencillamente no entendió, él no entendió. Y se indignó, quizá porque se asustó, porque entendió que la responsabilidad de sanar a este hombre estaba y recaía sobre él. Él no se pudo ver como un instrumento, como un puente en el proceso de sanidad de Naamán. No lo pudo ver. Y no vamos a entrar aquí ahora en el por qué no lo pudo ver. Lo cierto es que la frase es sugestiva y es impactante cuando el rey de Israel dice: ¿acaso soy yo Dios que mata y da vida? Él pensó que él tenía la responsabilidad. Así es que ahí entra en escena un personaje fundamental e importante y central, y es Eliseo, el profeta. Eliseo, el profeta de Dios, al enterarse de la reacción del rey de Israel, insistió en que se le comunicara a Naamán que viniera a él para que supiera que había profeta en Israel. En otras palabras, iglesia, cuando Dios tiene propósitos de sanidad para una persona, cuando Dios tiene propósitos de sanidad para un país, cuando Dios tiene propósitos de sanidad para un pueblo, puede que algunas personas sean de obstáculo, pero también puede que otras en el plan perfecto de Dios serán los que obrarán como instrumento de sanidad y restauración en el plan puntual y perfecto del Dios del cielo y de la tierra. Si lo fuera a decir en mis palabras más pueblerinas, mire, a Dios nadie le cambia los planes. Usted podrá cambiar de plan. Usted puede vivir en duda. Y quizá hoy decide algo y mañana dice: no fue la mejor decisión, tengo que reevaluar. Pero Dios no cambia de opinión. Dios no cambia el plan. Dios tiene su plan y lo va a cumplir. Pero ¿qué sucede? Que cuando Naamán llega a la casa del profeta Eliseo, también Naamán iba con un esquema, con una idea, con su paradigma o entendimiento. Ahora el profeta sale, me mira, me toca, levanta las manos al cielo, invoca a Dios, se fija en mí, pero eso no ocurrió. Sino que el profeta envía un mensajero a Naamán con una instrucción poco común. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¿Y por qué no 5? ¿Y por qué no 8? ¿Y por qué no 3? ¿Por qué 7? Porque el plan de Dios es perfecto. Porque el número 7 en la Biblia es símbolo de perfección. Es símbolo de plenitud. Y Dios con este hombre, como contigo, como contigo, como contigo, como conmigo, cuando empieza algo, cuando nos involucra y nos implica en un proceso de sanidad integral, desde el 1 hasta el 100, Dios va a hacerlo de manera puntual y perfecta. Naamán no entendió ese vete y lávate 7 veces.
Naamán dijo, pero ¿qué le pasa a este? No lo aceptó, quizás se decepcionó y su orgullo afloró. Salió a la superficie. Es que sus expectativas eran de acuerdo a su diseño humano. Escuche bien, ninguna sanidad integral se desconecta de la fuente de vida y de salud que es Dios. Por lo tanto, por el orgullo de Naamán, se retrasa el proceso de sanidad. Pero repito, cuando Dios tiene un propósito de sanar las heridas del corazón, en este caso de sanar la lepra, una enfermedad humillante, se vale de gente que no están en nuestra mente y que no están en nuestros planes. Por eso es que los criados, usted lo leyó, los criados de Naamán vuelven a ponerle el espejo a este hombre y le hacen caer en cuenta de lo importante que es obedecer esta sencilla instrucción, aunque para él descabellada. Son las personas pobres, son las personas humildes, son las personas aquellas que están en los márgenes de las estructuras de poder en la sociedad, los que dirigen al que está en el poder para guiarle en el proceso de sanidad que Dios tenía para él. Y eso es revelador. Cuando estuvimos sumidos en el caos, después del huracán María, en el pueblo de Caguas, en la luz de la avenida Las Cumbres detrás de mi casa, personas sin techo, a los que la mayoría de la gente les llama deambulantes, y personas de mayor edad, oiga, dirigían el tránsito en los semáforos inservibles de nuestro país. Y en un momento dado que yo iba a cruzar una de las avenidas cerca de mi casa, había una persona que hacía, tú sabes, a grandes rasgos, yo le pongo como unos 80 años, allí dirigiendo la luz. Y yo me detuve y le dije, mire, sálgase de ahí, que le pueden dar un golpe. Y me dijo, no, eso es para evitar accidentes. Observamos como gente que lo había perdido todo o prácticamente todo, compartían de lo poco con otras personas. Le llevaban agua a los policías, le daban almuerzo a los que estaban trabajando con la electricidad. Porque ante la mirada de nuestro Señor y Salvador, todos tenemos la misma dignidad y valía como creación de Dios. Y la historia de Naamán nos los dice, y la realidad nos los acuerda en cada momento. Y esas fueron oportunidades claves para compartir, y fueron oportunidades claves para fortalecer nuestra resiliencia como comunidad. Y pueden haber sin fin de ejemplos que usted tiene en su alforja, en su memoria. Hay personas que Dios usa y se convierten en lugares seguros para la sanidad del dolor, para la sanidad por esa herida del corazón,
Y claro, estamos hablando del huracán María, pero puede ser alguna otra situación difícil por la que tú estás atravesando, alguna pérdida, alguna muerte, algún duelo, alguna situación que te está golpeando fuertemente. Dios tiene su gente que las pone en tu camino. Abre los ojos para que puedas ver y bajémonos de la arrogancia y aceptemos que en momentos necesitamos de una mano que se extiende. En el caso de Naamán, los criados, la sierva, la chica judía en la casa de Naamán, un rey, un profeta, un hombre de Dios. El segundo pilar es el lugar, el río Jordán, río emblemático en el territorio de Israel y testigo de muchos acontecimientos trascendentales en el pueblo de Dios. No vamos a entrar ahora en todo lo que significa el río Jordán para el pueblo de Israel. Y ese precisamente fue el lugar escogido por Dios para la sanidad de Naamán. El río, el lugar no tiene poder. El poder lo tiene Dios. Pero los lugares pueden ser importantes y significativos. En tiempos de adversidad debemos visitar lugares que nos reconforten y renueven el espíritu, la mente y el cuerpo. El templo, la iglesia, la casa de un familiar, que cuando llegamos allí nos sentimos bienvenidas. De alguna manera sentimos que se abren los brazos de esos familiares y de esa casa. El monte. A veces hay gente que dice, me voy al monte de Dios. Me voy de retiro un tiempito, 2 días, día y medio. Me voy a un lugar más apartado. Me voy frente a la inmensidad del mar. Me voy al bosque. Me voy a algún sitio. Algo de esa creación de Dios que de alguna manera también produzca bienestar integral a mi vida. Oiga, luego del huracán María, nos encontrábamos en una situación inédita para mí y yo sé que para ustedes también. Porque de pronto parece que sobre la isla, incluyendo Vieques y Culebra, había pasado un gran fuego. ¿Cierto? No encontrábamos los bellos paisajes de nuestro bello país. Solo veíamos devastación, más devastación, más devastación. Pero algo pudimos observar como un mensaje. El azul intenso de nuestro cielo, que es el cielo de Dios, seguía estando allí. El coquí no dejó de cantar. Cuando a los 2 días yo pude llegar a mi casa y llegué en la tardecita, en aquella oscuridad, en mi casa hay una orquesta de coquíes. No es 1, ni son 5, ni son 10, yo creo que son como 84. Una cosa bien fuerte. Y se unen los grillos también de vez en cuando. Y si usted quiere corroborar lo que yo le estoy diciendo y quitarse de la mente lo que usted está pensando de que la pastora exagera, llámenme a las 7 de la noche
Y usted va a escuchar, pero no me llamen todos a la vez, por favor. Y cuando yo llegué, a los 2 días, los coquíes estaban cantando. El coquí no dejó de cantar, ese símbolo tan nuestro como pueblo. Y la naturaleza, luego de pasar su lamento y su luto, comenzó a reverdecer rápidamente, como invitándonos a nosotros a pasar de nuestro lamento al gozo de la restauración. Nuestra hermana Ana Milagros nos decía días después del huracán, pero no se han fijado cómo ya hay retoños en los árboles caídos, han comenzado a reverdecer. Y por eso el salmista en el Salmo 30, versículo 11 y 12 nos dice: tú, Señor, has cambiado mi lamento en baile. Has quitado las ropas ásperas de mí y me has devuelto el gozo y la alegría de la restauración. Así es que Naamán necesitaba sanidad. No solo física, sino emocional y espiritual. En el proceso Dios especificó un lugar y un proceso. Métase eso en el alma en la mañana de hoy. Una sociedad que está tan orientada a la inmediatez, a lo instantáneo, a que lo quiero para ahora o para ayer. El proceso que Dios tiene puede tomar un tiempo. La obediencia o desobediencia a este proceso era lo que acercaba o alejaba de la sanidad a este hombre que tanto la necesitaba y tanto la anhelaba. Muchas veces el orgullo, muchas veces una falsa espiritualidad, muchas veces los prejuicios nos distancian para poder reconocer que hemos pasado un evento traumático. Y quizá en este caso por el huracán, pero pueden existir otras realidades en tu vida. Que no hemos escapado de situaciones complicadas que nos marcan. Que realmente estamos heridos o heridas por alguna situación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra realidad. Y tenemos que reconocer lo que Dios pide de nosotros y nosotras para el proceso de sanar y de recuperarnos del dolor y de la angustia. A Naamán le pidió, para que te puedas sanar, vete al Jordán y métete 7 veces allí. ¿O usted no piensa que a Dios también le era fácil decir ahora mismo, con una sola palabra de mi boca, quedas sano en el nombre mío que todo lo puedo? Era fácil también para Dios. Pero en el caso de Naamán, y quizá en el caso de algunos de ustedes, y en otros momentos en mi propia vida, hay procesos que Dios quiere que tú y yo vivamos. Y sobre todo que mostremos que sabemos humillarnos y obedecer cuando Él da una directriz. Tenemos que reconocer lo que Dios pide de nosotros y de nosotras para poder vivir ese proceso. Si hay que buscar ayuda a tiempo, buscar ayuda no es señal de debilidad. ¿Acaso somos todopoderosos nosotros? No, hay unos límites.
Y esos límites los traemos al pie de la cruz. Y muchas veces desde la cruz el Señor nos devuelve a vivir el proceso. ¿Estás dispuesto o dispuesta, te pregunto en esta mañana, a ir al Jordán que Dios te ha indicado y sumergirte 7 veces como parte del proceso por el cual es necesario pasar antes de experimentar la plena sanidad y recuperación? Solo tú puedes contestar. Solo yo puedo contestar cuando me encuentro con una palabra tan poderosa como esta. Y el tercer pilar y el último es el momento espiritual que se origina con la obediencia a Dios. ¿Cómo termina esta historia? Usted la leyó conmigo y con Carlos. Naamán finalmente obedeció la instrucción de Dios. En el proceso de obediencia recibió la sanidad que tanto anhelaba. Dios sanó su lepra. Allí en el río Jordán hubo sanidad, pero no solamente hubo sanidad física. Después, si usted sigue leyendo, se da cuenta, hubo también ¿qué? Conversión. Hubo también transformación. Naamán, el sirio, ahora confiesa que ha conocido a Dios. Cambia su actitud, cambia su prepotencia, porque cuando Dios llega, hermanos y hermanas, cuando Dios llega y se nos mete adentro y se instala como el huésped permanente de nuestra vida, las cosas tienen que cambiar. Las actitudes que se distancian del Dios de la vida, del Dios de las relaciones restauradas, del Dios que de alguna forma nos hace caminar en humildad. Lo que es contrario a eso tiene que cambiar, tiene que transformarse, porque esa es su naturaleza y su voluntad. Y ahora Naamán vuelve al profeta de Dios, Eliseo, y vuelve agradecido, y vuelve transformado, y vuelve humilde. Y su agradecimiento es tal, ¿qué pasó? Que quiso obsequiar al profeta. ¿Y qué pasó? Que Eliseo lo rehusó. Porque cuando la gente, escuche bien, cuando la gente es gente de Dios de verdad y no de boquilla, cuando la gente está clara en cuál es la misión que Dios ha entregado en sus manos. Oiga, Eliseo, que era de esa gente, sabía que la sanidad que Dios da no es un bien ganancial ni económico. Que la sanidad que Dios da ni se compra, ni se cambia, ni se truquea con ella, ni se vende. Es bendición y provisión del cielo. ¡Aleluya! Y si somos instrumentos en sus manos, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga, y uno tiembla cuando Dios usa a una o a uno de ustedes. Uno tiembla. Y uno dice, Señor, en tu misericordia, a ti te place. Pero la gloria toda siempre es del Señor. Y siendo un pagano, Naamán recibe la salvación, recibe la salud, ese carácter
carácter universal de Dios está presente en la narrativa. Dios no es solo para un grupito. Dios no es solo para los que adoran como yo, para los que piensan como yo. Dios es más que yo. Dios es más que mi concepción de Él mismo. Dios es grande. Dios es amplio. Oiga, y Dios se mueve aquí. ¿Cuántos piensan que sí? Yo lo siento. No solo lo pienso, yo lo siento. Yo lo veo con los ojos físicos y espirituales. Santo. Pero Dios ahora mismo está en Argentina. Y está en los Estados Unidos. Y está en La Perla. Y está en Ponce. Y está en Uruguay. Y está en la República Dominicana. Y está en Haití. Y allí Dios se mueve como Él ha determinado que se tiene que mover. Y quizá no es la manera que usted entiende o que usted piensa, pero Él es Dios. Y Él hace como Él entiende. Y con Naamán hizo como Él quiso, como Él entendía. Voy concluyendo, mis amados y amadas. Quiero decir que los momentos que dedicamos a tener intimidad con Dios, porque ya Naamán comienza otra ruta, otro sendero, otro trato con Dios. Los momentos que dedicamos a tener intimidad con Dios, a conocer a Dios y a la vez dejarnos conocer por Él, fortalecen nuestra resiliencia ante la adversidad. Eliseo no juzgó a Naamán, sino que, porque Eliseo escuchó bien lo que Naamán le dijo. Yo voy a regresar y a lo mejor tengo que entrar al templo de Rimón y tengo que acompañar al rey. Estaba en su proceso. ¿Y qué fue lo que el profeta de Dios le dijo a Eliseo? Algo sencillo, pero muy profundo. Ve en paz. Porque lo que Dios comenzó contigo, Él lo va a terminar. Ve en paz. Ese shalom que matiza todas las áreas de la vida. Y te lo dice a ti en esta mañana aquí, en este lugar. Ve en paz. Quizás llegaste aquí abrumada, llegaste aquí con la mente que se te explotaba. Llegaste aquí quizá rompiéndote la cabeza de cómo le meto la mano, el asunto, esto, no sé cómo trabajarlo. Y el Señor te está diciendo, estoy contigo en este proceso. Miren, anoche después que yo puse la cabeza en mi almohada, vino esta frase a mi mente, porque volví y leí la narrativa. Y así cerré los ojos y la frase fue, deja que el proceso trabaje para ti. Usted lo entendió, ¿verdad? Deja que el proceso que Dios tiene, que Dios ha implantado, trabaje para ti. No lo quieras madrugar tú. No lo desprecies tú. Dios tiene su proceso, no lo abortes. No te distancies. Deja que en ese proceso que Dios te ha dicho que tienes que transitar, Dios en el proceso trabaje para ti.
La historia de Naamán puede ser la nuestra. Porque existen procesos de sanidad que aún no se han completado. Y tú lo sabes. Y yo lo sé. Quizá porque hay una parte que nos toca hacer y nos hemos rehusado a hacerla. Porque es más fácil para nosotros decir, tú lo haces todo, Señor. Pero Dios quiere que tú hagas tu parte. Y que tú entres en el proceso que Él ha determinado. Vete y lávate 7 veces. ¿Y por qué no 3? Porque yo dije 7. Porque en mi plan hay perfección. En resumen, hermanos y hermanas, el consejo de la sierva, de la chica judía, en territorio sirio, le abrió un camino de sanidad a un hombre que necesitaba ser sanado. No menosprecies el consejo de aquel que tú crees que es menos. Si Dios tiene que usar las piedras para cumplir su propósito, lo va a usar. Lo va a hacer y lo va a usar. En segundo lugar, el proceso por el cual Dios le permitió atravesar a este hombre desarrolló su fortaleza, su resiliencia y lo fue preparando para una transformación plena, integral, total. Y en tercer lugar, la sanidad que viene de Dios cambió todo en la vida de Naamán. Cambió su carácter, cambió su orgullo, su arrogancia. Transcurrió luego como un hombre humilde, agradecido y que sabía postrar sus rodillas ante el Dios que todo lo puede, ante el Dios del cielo y de la tierra. Así que las personas, los lugares y la obediencia a Dios nos llevan a la sanidad, como pasó en esta historia, y nos llevan a la recuperación como pueblo, como familias, como personas, como iglesia, en el nombre del Señor. Siga usted estudiando esa historia, porque le puede sacar mucho más. Pero de pronto, esos 3 pilares, lléveselos en el espíritu. Dele gracias a Dios por las personas que Dios pone en su camino y que son instrumentos para la sanidad en tu vida. Dele gracias a Dios porque hay no un lugar, varios lugares a los que usted puede llegar y allí sentir que hay una frescura que viene del cielo para usted. Y dele gracias a Dios porque Dios tiene sus procesos que cuando de alguna forma nos los comunica en obediencia, sabemos que el Señor cumplirá su propósito en ti. Iglesia.